escuchado la oración, como nos hemos encomendado a Dios, vamos a tener un momento para compartir la palabra del Señor, observando sus escrituras, no sus comentarios, sino la escritura, lo que está escrito, con propósitos, con fines. Que cada uno de los que escribieron sean apóstol, sean profeta, que todos ellos se entregaron por completo a no tan solo a escribir, sino a ir en pos de aquello que habían escrito, aquello que habían creído. Que estos hombres y que este pueblo que estuvo en aquellos días en que la palabra fue escrita e hizo historia, muchos de ellos no se enredaron en los negocios de la vida, sino que se entregaron por esto que Dios les había hablado. Muchos en el pasado, en los tiempos de la ley, oyeron, pero una de las cosas que le trajo terribles consecuencias fue el haber oído pero sin fe. Esperamos que no nos encontremos en una situación semejante, donde muchos estén oyendo, pero no estén creyendo a lo que se esté oyendo. La fe que se nos ha sido dada es bastante preciosa. Le hablo a la iglesia, a ustedes, a los que están a través de la internet, aquellos que a través de la internet está saliendo en otras ciudades por la radio, a ustedes también, los creyentes que están tan lejos, los que están en el sur. Para todos los creyentes, para la iglesia es la palabra. Que hemos recibido una fe tan preciosa como la que recibieron los apóstoles. Y que los apóstoles, que a veces que pensamos nosotros que vivieron y tuvieron el privilegio de haber estado tan cerca del Maestro, tan cerca del Hijo de Dios, fueron salvos de la misma manera en que nosotros estamos siendo salvos hoy, que es por la fe. Que esto no fue por haber visto, esto no es por un asunto de haber palpado, porque para ser salvos tuvieron que creer como nosotros hoy día también estamos creyendo. Es la misma fe. Nosotros nos confundimos pensando que ellos tuvieron mayor privilegio porque lo estuvieron allí, y nosotros de pronto anhelamos cómo hubiésemos querido estar allí. Muchos estuvieron allí y no creyeron. Así que por lo tanto era la misma dificultad. El maestro se acercó a un paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Y entonces el paralítico dijo: no tengo quien me cargue. Estuvo tan cerca, pero no veía al Hijo de Dios. El paralítico estaba allí y lo único que estaba aferrado a querer una sanidad, pero en ningún momento de querer ver una revelación mayor que la sanidad. Así que por lo tanto se requería la revelación, la palabra, los milagros. Como hoy día cada uno de ustedes ha vivido en estos días un grande milagro. Un milagro que de pronto no sabemos apreciar, no sabemos pesarlo. Nos sentimos que somos salvos, que estamos bien, pero no sabemos por qué hemos quedado con vida. No lo logramos entender y no tenemos visión para saber por qué aún todavía estamos de pie. ¿Por qué tú y yo estamos aquí diciendo tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos quietud? Se ha ahuyentado el miedo de nosotros y no entendemos para qué. Pasarán los días, todo vendrá a la calma y ustedes seguirán en lo mismo, y la iglesia seguirá haciendo lo que siempre ha estado haciendo. Reunión tras reunión, evento tras eventos. Pero como le explicaba yo a una hermana, y ustedes, las hermanas, entenderán muy bien lo que voy a decir. Ustedes conocerán los nuevos detergentes. Los detergentes contienen un biosorben, que este biosorben actúa o cobra vida cuando la temperatura del agua es 50 grados. La mayoría lava con agua helada y el detergente no sirve para nada.
Y hay gente que se queja porque la ropa sale casi igual. No, para que a usted le resulte, tiene que calentar el agua a 50 grados Celsius para que el biosorben, que es una bacteria sacada del estómago del cerdo, cobra vida y se come la inmundicia, se come la suciedad. 50 grados y nadie quiere calentar el agua, porque sale carísimo estar calentando el agua. Así también de pronto a la iglesia le gusta escuchar la palabra, le gusta obtener conocimiento, pero es como el detergente, solo conocimiento. Pero la vida de la palabra no cobra vida, no actúa, porque no se encuentra con una iglesia apasionada, con una iglesia activa, con una iglesia llena de amor, de amar la verdad de Dios, de amar los propósitos de Dios. Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios sensacionalista, Dios no es un Dios de eventos. ¿Cuántos eventos evangélicos se suspendieron por causa de lo que ocurrió? Dios no es Dios de eventos. Dios cuando viene a hacer algo, viene a quedarse y viene a hacer. Así que por lo tanto, si nosotros estamos oyendo sin fe, vamos a tener las mismas problemáticas que en el pasado. Esto es por fe. Pero una fe que tiene una obra, donde necesitamos que las personas obedezcan a esa fe. Es decir, tú tienes que obedecer a tu fe. Pero si no tienes una relación con esa fe y no ves la actividad de esa fe, entonces es difícil que podamos obedecerla. Yo quiero tomarme de un texto bíblico, de acá de Romanos, en el capítulo 1, en su verso 18 en adelante. Vamos a leer algunos versos para los que tienen sus Biblias allí. Quiero dar lectura en esta versión 60 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, Pablo es el que escribe a los romanos y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Antes de la inmundicia, antes de la corrupción, la cual se ataca bastante de parte de la iglesia evangélica, de parte de los que son predicadores, se ataca mucho la corrupción, pero antes de la corrupción primero está la caída del entendimiento del ser humano. Primero se embota, primero la persona se emboba, primero cae la inteligencia, el hombre se le entenebrece el corazón, profesando ser sabios se hicieron necios, eso dice la palabra, o sea, primeramente son entregados a una mente reprobada. Eso, antes de la corrupción. Y nosotros observamos aquí que la invisibilidad de Dios, lo invisible de Dios, que son dos cosas las que se menciona, su eterno poder y divinidad. Divinidad. Big Bang no es divinidad. Lo que dice la ciencia está hablando de una casualidad y está hablando de que de la nada, de pronto de la nada, aparecen ciertas partículas que chocan entre sí, produciendo lo que es el Big Bang. Nada puede salir de la nada. Entonces se dice, la palabra de Dios habla de la invisibilidad de Dios, de lo que es invisible de Dios. ¿Qué es lo que es invisible de Dios? Su poder. ¿Qué más es invisible de Dios? La divinidad. Hay una divinidad. Aquí no hay una inteligencia mayor, no hay un extraterrestre que tiene inteligencia, sino que hay una divinidad. Eso nos tiene que quedar claro. Y que todos nosotros los que estamos aquí, todos ustedes, todos nosotros no estamos buscando una evidencia si Dios existe. Escuche bien lo que va a oír. No buscamos evidencia. No es por evidencia en que nosotros seguimos a Dios, no buscamos evidencia.
Y muchos hombres procuran con muchas evidencias demostrar que Dios no existe. Y cuando los hombres demuestran con muchas evidencias de que Dios no existe, entonces recién se hace evidente que tú tienes fe. Porque la fe que nosotros tenemos no es por causa de las evidencias que existen, aunque sí existen muchas evidencias. Pero no estamos aquí convertidos gracias a las evidencias que alguien ha demostrado que Dios existe, sino porque en realidad lo invisible de Dios se ha manifestado también en nuestros corazones. Caminábamos en un camino tan oscuro, en una noche tan oscura, cuando de pronto, así como un Jacob se encontró por casualidad con la puerta del cielo, la casa de Dios y la puerta del cielo, no fue así. Así también nosotros nos encontramos en semejante caso y nos convertimos a este Dios a quien no buscábamos ni preguntábamos por él. Dígame, ¿quién preguntaba por él? Yo no preguntaba por él. Yo no soy hijo de evangélico, yo no soy hijo de una generación anterior a mí, sino que fui el primero de mi familia que llegó a Jesucristo sin tener evidencias y sin tener a otros que pudieran influenciar sobre mi vida. Entonces, cada día me di cuenta que se fue manifestando y creciendo lo que es la fe. La fe no puede ser aumentada como algunos dicen, aumentanos la fe. Algunos cuentan testimonio, hermano, para tu aumento de fe. La fe no puede ser aumentada. La fe, cuando existe, esta solamente crece y se desarrolla como debe ser. Y la fe es alimentada por medio de la misma palabra que cada día recibimos. Tenemos fe. Y cuando la fe es correcta, entonces ella se relaciona con nosotros y nosotros con ella y la obedecemos. De no hacerlo, entonces tenemos solamente ejercicios religiosos. Y una religión actúa siempre por medio del miedo, cuando mete miedo a la gente. Y la gente está atemorizada y vivió por siglos. Vivió por muchos siglos bajo el temor y el miedo de la religión, porque la religión infunde miedo. Mas Dios no produce miedo. Dios es amor. Dios es misericordia, y lo que hemos visto desde el principio de la creación hasta ahora, lo único que hemos visto, misericordia. Solo misericordia. Al principio Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y si Dios se arrepintió, ¿cómo es que todavía existimos? Nos gusta citar muchos pasajes bíblicos donde hay tanto juicio. Y sin embargo, ante tanto juicio, como decía Lutero, quisiera conocer a un Dios de amor, a un Dios que perdona, a un Dios a quien pueda acercarme. Y Lutero tenía miedo de Dios. ¿Cómo puede existir un Dios tan terrible, tan castigador?, decía Lutero. Y tenía esa problemática, esa lucha, hasta que llegó a conocer al Dios de amor, al que lo había justificado, sabiendo que el Hijo de Dios había sido entregado por nuestras transgresiones, pero para nuestra justificación fue resucitado. Como decíamos ayer, no resucitó para encararte tu culpa, resucitó para decirte que Él había venido para hacerte libre, porque solo el Hijo te puede hacer libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Cuando miramos el pasado y vemos la historia bíblica, ¿cuánta gente está diciendo en estos tiempos de que Dios mató gente en los tiempos del diluvio? Miles y miles de personas perdieron la vida a consecuencia de un diluvio enviado por Dios. Seguramente muchas personas hoy en día están pensando: oye, Dios mató mucha gente. Pero nosotros, ahora que tenemos la verdadera fe y hemos venido a conocer a Dios, nos dimos cuenta que Dios también, además de enviar un diluvio, mandó a preparar un arca en la cual 8 personas fueron salvas. Y gracias a esas 8 personas que fueron salvas y que subieron a esa arca, hoy día somos más de 7.000 millones de personas en esta tierra. Y dime, ¿en realidad Dios mató mucha gente o Dios salvó muchas generaciones? Dios hizo gran salvación en los días del diluvio. Dios hizo gran salvación en los días de los distintos juicios que han existido sobre la faz de la tierra, como Dios ha hecho gran salvación en estos días aquí en Alto Hospicio, como también en Iquique y en toda esta región. Tenemos que estar conscientes de que Dios ha hablado de muchas maneras y de hace tanto tiempo, pronunciando todas estas cosas que vienen, que todos lo miramos como si fueran grandes juicios, y de pronto parecieran, en realidad, cuando las observamos mucho mejor,
nos parecen que son advertencias de un Dios que ama lo que Él ha creado, de lo que Dios ha hecho. Pero siempre pensando en que Dios castigará la maldad, de que lo ha hecho sí, porque Dios es justicia, pero también es amor. Y en ese amor, Dios nos quiere a todos salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Se habla del impío, pero mira lo que piensa Dios del impío. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Te das cuenta de eso? Dios no quiere la muerte del impío. Entonces allí vamos entendiendo cuál es el sentir de Dios. Los hombres de ciencia nos hablan y nos han hablado mucho tiempo y nos están hablando acerca de estas cosas que están aconteciendo. Y nos hablan acerca de la placa esta de Nazca que se está metiendo sobre la placa de Sudamérica y está causando estas cosas tan terribles. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si Dios creó los cielos y la tierra? Sí, Dios hizo la tierra y Dios entiende mucho bien el movimiento de la tierra. Y Dios sabe lo que hizo y Dios sabe de todos estos movimientos, como esta placa que se está metiendo debajo y que está causando esta presión, que en algún momento tiene que liberar esa energía de la cual nos están hablando los hombres de ciencia. Pero los hombres de ciencia, aunque descubrieron esta realidad de estas placas, el que las hizo, que es Dios, Dios no actúa por medio de probabilidades como lo han hecho los hombres de la ciencia, que hablan de las probabilidades de que pueda ocurrir un terremoto, pero no han sido tan certeros como el Dios del cielo ha sido certero llamándonos al arrepentimiento antes que estas cosas acontezcan. Y la iglesia misma no ha sabido ni siquiera consultar a Dios cuándo serán estas cosas, o dónde realmente nosotros debiéramos de vivir y dónde realmente debiéramos edificar y cómo realmente debiéramos edificar. Si estamos en grandes problemáticas, la problemática no es que Dios haya hecho una tierra inestable, sino más bien, hermano, Dios ha hecho un hombre para que mirando a Dios, volviéndose a Dios, sujetándose a Dios, podría hacer las cosas mucho mejor. La maldad del hombre ha estado presente. La gente se queja y nos damos cuenta como las personas que no pueden pagar mucho mejor, sus casas son una ruina y es por una cuestión de edificación. Allí se ve la maldad del hombre, no tan solo de que haya habido un arquitecto, haya habido un empresario que quiere ganar dinero con todo esto a costa de los pobres y de lo que puede dar el gobierno que está también buscando la manera de no soltar mucho dinero y no nos da viviendas de acorde a lo que cada uno de nosotros somos. Y más encima después tenemos malos trabajadores que se roban el cemento, que le echan menos, que no le ponen el fierro que corresponde, y abaratando las cosas, y terminamos cayendo en la maldad de los hombres, y no porque Dios hizo una tierra inestable. Nadie se atreve a decirnos que no debemos vivir demasiado cerca de las costas, porque sería mucha pérdida de dinero. Pero si nosotros, el ser humano, nunca se hubiese apartado de Dios, Dios nos hubiera pastoreado como pastoreó a ese Israel que sacó de Egipto y lo llevó hacia lugares donde fluía la leche y la miel. Nosotros no estamos en un país demasiado peligroso, y uno diría, nos gustaría vivir en otro país que no sea peligroso. En todas partes está el peligro desde que el día que el pecado hizo que la tierra fuera maldecida. Amados, Dios no quiere la destrucción de la tierra ni tampoco la muerte de los hombres, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero la gente dice no tengo de qué arrepentirme. Si Dios llama al hombre al arrepentimiento, y Jesucristo dijo que se había de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, y todo aquel que recibe ese testimonio está diciendo que Dios es veraz, atestigua que Dios es veraz. Y si Dios dice que tenemos que arrepentirnos, entonces hay que arrepentirse. Y nosotros pertenecemos a una iglesia que se llama la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia arrogante, una iglesia claudicante, una iglesia que tiene su propia opinión y en su propia opinión dice que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene de ninguna necesidad. Y sin embargo, aquí nos encontramos con esta realidad. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en semejantes cosas como esta que acontecen? Algunos están en paz. ¿Sabe por qué están en paz? Porque tienen a su familia, reunieron a su familia. Y entonces estamos tranquilos porque mamá, porque papá, porque el hijo, la hija, la abuela y toda la familia estamos todos bien, nos comunicamos telefónicamente, estamos todos bien, qué bien, tranquilidad, pero en realidad no estamos entendiendo el propósito de Dios
porque nos hemos hecho insensibles ante las necesidades de los que están lejos de Dios, los que caminan sin Dios y sin esperanza. Sabiendo que Dios ha hecho gran salvación, la gente se ha hecho indiferente, como dijo alguien. El pecado más grande de la humanidad actual no son los pecados ya conocidos que corrompen la tierra, sino la indiferencia, donde la gente se ha vuelto tan mala, dándoles las espaldas a Dios, donde no quiere oír la palabra, donde la gente no quiere acercarse a Dios. Todos entienden que Dios existe, por eso clamaron, lloraron y gritaron: Dios, para esto. Y luego Dios, que paró el terremoto, nadie vino a darle gracias. Como dice aquí, ellos saben muy bien de la existencia de Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sí, en esa condición, y nosotros de pronto estamos esperando cosas mucho mejores. ¿Y qué puede darnos Dios? Él está mirando a su pueblo para que se vuelva. Hoy día yo he conversado con el pastor Crinquia. Si pudiéramos tener visión de reino, solamente tenemos una visión pequeña de iglesia y de congregación. Si tuviéramos una visión de reino, ¿sabe lo que estaría haciendo la iglesia en hoy en día aquí en Alto Hospicio, como también en Iquique? Paralelamente con una municipalidad estaríamos, tal vez separados con ellos, pero paralelamente estaríamos atendiendo a muchos. Hace mucho tiempo que pudiéramos ser una iglesia de mucha potencia en muchos aspectos, ayudando a los nuestros, dándole nosotros a ellos una vida digna. Y nosotros debiéramos estar en este momento atendiendo a los nuestros. Nosotros debimos haber levantado grandes carpas en un solo lugar y todos nuestros hermanos acudiendo y nosotros atendiendo a nuestros propios pobres y no esperando que ellos anden mendigando a personas que no pueden hacer muchos. Sí. Y luego después la gente se queja. ¿Y se queja de qué? Se queja de aquellos que eligieron, ellos mismos votaron y eligieron a ellos mismos, y después con ellos mismos se quejan porque estos tampoco no pueden hacer absolutamente nada. Un gobierno no puede hacer absolutamente nada y no puede ser presuroso para actuar y operar, sabiendo que también existe otra parte de la política que es una oposición y que van a estar ahí para saber si los recursos se utilizaron bien. Porque en realidad estamos dentro de una población muy corrupta. Sí, no sabemos qué es lo que va a suceder con muchos beneficios y con bienes que van a llegar de distintas partes para ayudar, y no sabemos si van a haber robos o no. No tenemos ni confianza con los que han sido redimidos, no tenemos confianza ni con la iglesia, no somos capaces. Va a haber egoísmo en estos tiempos, hay tanta división. Hay pastores que se van a dedicar simplemente a recibir beneficios y algunos van a esperar que otros le reconstruyan. Vamos a tener a una iglesia que de pronto va a ser también una carga para el Estado cuando no debiéramos de serla. Al Estado solamente alguien puede ir allá, los que votaron, los que eligieron, los que escogieron a sus gobernantes. Mas nosotros vamos a recibir ayuda de aquel que no elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí, y Él tendrá cuidado de mí. Oh, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en todo tipo de tribulaciones. Cualquiera sean las circunstancias, la paz no nos faltará. Cualquiera sea la circunstancia, Dios no dejará al hombre tendido, porque el que ordena los pasos del hombre es Dios, y nosotros estamos conscientes de ello. Y aunque el hombre cayere, no quedará tendido en el camino, porque Dios le va a sostener con su mano. ¿Cómo vamos a ver esa gloria de Dios si también estamos mendigando? Si también estamos acercándonos. Nosotros venimos con esa experiencia. Después del terremoto, allá en el sur, el 27 de febrero, nos fuimos al campo por orden divina. Y allí nosotros hicimos un gran campamento. Tenemos edificado allí más de 170 cabañas donde hemos vivido, donde hemos estado, nos hemos ministrado, donde Dios nos ministró y nos mostró lo que viene en el futuro. Y allí Dios ha sido con nosotros y nada nos ha faltado. La asistente social provincial llegó a ese lugar para ver qué pasa aquí, porque está este campamento. No sabían que existía, no lo habían visto, no está en el catastro, no está en el registro. Y se dieron cuenta que lo que habíamos edificado estaba en orden y en las mejores condiciones. Y le tuve que decir, esto lo hicimos sin un peso del Estado, sin serle carga al Estado. Al contrario, nosotros nos hacemos cargo de los nuestros, porque tenemos una visión de reino, porque el reino de los cielos se ha instaurado en nuestros corazones. Sí,
Sí, como se lo dijera a un muchacho. Vinieron unos jóvenes a casarse y entonces les dije, ¿ustedes ya se casaron allá en el civil? Sí, me dijeron. ¿Quién fue testigo de su matrimonio en el civil? Y allí un joven levantó la mano y le dije que bien, tú fuiste testigo frente a la República de Chile. Fuiste testigo en el civil que le pertenece al reino de Chile. Pero aquí Dios no necesita testigo. La Escritura en Malaquías dice que Dios atestigua. Dios es el que atestigua, por lo tanto es el único testigo de este pacto que ha hecho un hombre con una mujer. Si Dios es el único que atestigua, es porque Dios es el que conoce al hombre y atestigua en el matrimonio, donde se supone que dos personas han venido a ser una sola carne. Una sola carne, y para que vean ustedes, hasta los evangélicos se separan. Hasta los evangélicos fracasan. Por eso Dios es el único testigo, porque es el único que conoce los corazones y sabe cuán perverso es el corazón y cuán engañoso lo es. Oh Dios, Dios conoce los corazones y Dios sabe muy bien lo que estamos pasando en hoy en día. No hemos sabido relacionarnos con Dios. La Escritura dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento. Y no conocimiento de saber mucho de las Escrituras, sino de conocimiento de conocer a Dios. Que a pesar que tú estás escuchando a Dios, que Él va a traer castigo, que va a traer juicio, y como tú lo conoces, tú podrías mirar a los ojos a Dios y decirle, yo creo a todo lo que tú estás diciendo, oh Dios, pero también yo te conozco que tú eres misericordioso. Esa falta de conocimiento en lo que no tiene la iglesia, lo que no tiene el pueblo de Dios, de no saber que Dios se arrepiente, se vuelve de lo que piensa hacer, como lo ha hecho en estos días. Esto no era para un 8.2, esto era para mayor. Esta tierra ya está herida y tal vez esta herida te va a salvar para mañana. Dios no hizo salvación para estos días. ¿Sabe qué? Dios ha hecho salvación para lo que viene. Escucha bien. Hasta los hombres de ciencia dicen, si ocurriera algo no va a ser tan catastrófico porque ya ocurrió algo que va a apaciguar a lo que viene. Entonces entiende ya que Dios hizo salvación para mañana. Entonces podríamos hasta decir, bendita herida. Bendita herida. Dios hirió la tierra, pero la hizo con tanto cuidado para que mañana sea menos el dolor. Dios te ama. Alto hospicio, Dios ha probado que te ama. Dios ama a toda esta gente, ama hasta el pecador, ama hasta aquel que en realidad pareciera que es el peor de los corruptos y el más terrible de todo. Dios te ama. La iglesia debe entender que por qué quedó de pie, como yo le decía a los hermanos en el sur, cuando venga lo que venga, cuando tú quedes vivo y quedes parado, entierra a tu muerto y luego sale a predicar. La iglesia no entiende por qué quedó viva, por qué quedó parada. Sí, ayer lo dijimos, caerán las catedrales, caerán los grandes locales donde nos congregamos, caerán los templos, pero la iglesia no caerá, porque la iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros, la iglesia no está amenazada, la iglesia está destinada para cumplir con el propósito y por lo tanto prepárense. Los hombres y mujeres más inteligentes y sabios son los que deben estar aquí y debemos comenzar ya. Señor, danos ideas. El presidente saliente premió a un evangélico, producto que se convirtió en un empresario exitoso, porque sacó un subproducto, un material de lo que es el cobre. Entonces fue premiado porque es un hombre que salió con una buena idea. Pero este evangélico, confesó diciendo que conoció a un empresario judío y conversando con el empresario judío, el judío le dijo lo siguiente: la diferencia entre ustedes los cristianos con nosotros, en que ustedes siempre a Dios le piden pan y agua y nosotros a Dios le pedimos ideas. Por eso este empresario evangélico comenzó ya no a pedir pan y agua, sino ideas a Dios, y Dios le dio una idea
y se hizo exitoso. Y dime que no. No me ha faltado el pan y el agua y damos gracias. Siempre preocupado que no te falte el pan y el agua. Guatita llena, corazón contento. Así queremos estar siempre. Sí, y el pueblo hebreo se acostumbró un tiempo, maná del cielo, agua de la roca, maná del cielo, agua de la roca, y no le faltó el pan y el agua, y de ahí sale esta divina bendición de parte de los pentecostales para dar gracias diciendo no nos falta el pan y el agua. Y sin embargo, estamos tan ausentes de tanta inteligencia y sabiduría, no tenemos idea, debiéramos ser inteligentes. Alguien le preguntó a Ernesto Silva un día acerca de nosotros que habíamos escapado para los cerros, dijeron, porque eso dijeron que habíamos salido arrancando. Si realmente hubiésemos salido arrancando no habría venido a Alto Hospicio. Veníamos presurosos para llegar aquí antes que ocurriera el terremoto y alcanzamos a llegar para ser testigo una vez más y para hablarles con hechos, con fe, de que Dios no predijo de una manera como los científicos, con probabilidades de un terremoto, sino certero. De otra manera, yo soy la prueba de que Dios fue certero. Llegué el mismo día en que fue, en la hora en que ocurrió. No llegué antes ni después, porque Dios ya nos lo había mostrado. Pero además de eso nos mostró que esto había sido solamente una herida leve y que la iglesia iba a entrar en un periodo de prueba. Y si no conoces tu prueba, iglesia, no sabrás organizarte para el día de mañana. Tantos temblores, más de 400, y no se prepararon con alimento, no se prepararon con agua, y se encuentran con esta situación. Y las noticias, vieron ustedes las noticias allá en el sur, me llaman del sur, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Porque las noticias están hablando de muchas cosas y falta el agua, y hay otros que también por Facebook y están publicando que falta el agua y falta el agua, y yo desde que estoy no me ha faltado el agua. Entonces no sé qué decirle a los hermanos del sur, porque les digo, me encuentro con un evangélico y digo, ¿cómo estáis? Bien. Me preguntan del sur, les digo, están bien. Cada hermano con el que me comunico están bien. ¿Qué le puedo decir? Las noticias dicen que muchos están mal, y con todo lo que me encuentro están bien. Bendito Dios que tiene a su iglesia bien. Amén. Estamos bien. Oh, gloria a Dios. Estamos todos bien. Y espero que así sea. Y un llamado a todos nuestros hermanos que no se aprovechen de estas circunstancias. Deja que los verdaderos necesitados reciban la ayuda. Si tú tienes, no andes mendigando. Deja que los que están con la verdadera necesidad sean los que reciban la ayuda. ¿Sí? Si actuamos con justicia, Dios también actuará con justicia. Lo que sembramos, y según como sembramos, eso mismo vamos a cosechar. ¿Sí? Si viene el próximo, y si tú has hecho justicia, el próximo, Dios hará justicia contigo. Si tú le honras en este día, en estos días, aquel día Dios también te honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados aquel día? ¿Cuántos quieren ese día recitar esa palabra? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios ha hecho gran salvación como en los días de Noé. Dios no mató miles, Dios salvó millones. Sí. Hoy es el tiempo de la soberbia. Hoy es el tiempo de la blasfemia. Hoy es el tiempo en que la humanidad blasfemará contra Dios. Y aunque Dios mande granizos, aunque Dios mande meteoritos, aunque Dios haga temblar la tierra 1000 veces, la gente no se convertirá. Son los días en que blasfemarán contra Dios. Es el día de la gran maldad, la soberbia. Es el día en que la altivez de los grandes será notoria. Sí, y Dios va a tener que abatir esa altivez. No son los días en que la gente se arrepentirá por masas, por cantidades. Es el tiempo en que crecerá la maldad, en que el hombre se volverá enemigo.
La apostasía ya está metida e infiltrada donde está el pueblo de Dios. Allí están infiltrados los que no están procediendo de la manera correcta para predicar al Dios correcto, sino que en realidad confunden al pueblo. Es el tiempo de la soberbia, es el tiempo en que, a pesar de lo que ocurre en la tierra, la gente apuntará hacia el cielo para blasfemar contra el Dios Todopoderoso. Pero tú, cada día, dale gracias. Si tú no le das gracia, entonces serás entregado a una mente reprobada. Porque antes, hermano, de la corrupción corporal, de entregarse a todo tipo de pecado, primero es la caída de la inteligencia. Dios nos mantenga sano, inteligente. Le preguntaron a Néstor Silva: ¿qué opina usted de los que arrancaron? Y entonces Néstor Silva dice: ¿qué querí? Como él habla, ¿qué querí? ¿Que los sismólogos sepan más que nosotros? Eso es. Iglesia, no puede ser sorprendida. No puede ser sorprendida. Tenemos que ser avisados, caminar así. Estamos muy distraídos. Hay mucha división. La iglesia es muy responsable, los pastores. Así que un llamado a la unidad, que cuesta mucho. Cada cual trabaja para su propio molino, acarrea agua para su propio molino. No, aquí trabajamos para el reino. Sí, claro, había una mujer llamada Tamar que quería un hijo y buscaba ese hijo, buscaba simiente y no lo encontró en los hijos de Judá, hasta que un día se vistió, se sacó sus ropas de viudez y se vistió y se puso a la entrada de la ciudad, y entonces pasó su suegro, la miró por mujer ramera y se allegó a ella, y al allegarse a ella la dejó embarazada, pero sin saber él que era su propia nuera. Ella no buscaba placer, sino buscaba un hijo. Ella quería simiente. Lo que quiero decirles con esto es que la iglesia, eso es lo que debe buscar: simiente, con la idea de darles hijo a Dios. Sí, yo como ministro y otros ministros no estamos aquí para darles hijo a una corporación, a una denominación, a un sistema. Tenemos que darles hijos a Dios. Dime, hermana, tú que estás casada, ¿a quién tienes que darle hijo? ¿A tu marido o a otro? A tu propio marido tienes que darle hijos. No puedes darle hijo a otros, a tu marido. Así también la iglesia debe darle hijos solamente a Dios. Sí. Oh celo con celo de Dios para desposaros con un solo esposo, un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo, virgen y pura. Y escuche bien todos los que están oyendo, pastores, y están a través de la radio, a través de la internet, donde quiera que estén, y aún aquí presente, que todos nosotros, y escuche yo también. Hubieron algunas mujeres, y aún todavía aparecen estas mujeres buenamozas, que presentan su virginidad y que la ofrecen al mejor postor. Están ofreciendo su virginidad al mejor postor, el que ofrece millones. Ellas son vírgenes y seguramente la ciencia puede experimentar en ella y van a descubrir que es virgen y es indiscutible su virginidad. Pero lo que no es indiscutible es su pureza. Son virgen, pero están vendiendo su virginidad, por lo tanto no son puras. Virgen, pero no pura. Iglesia, tú tienes que presentarte ante Dios como virgen y pura. La iglesia no es una vez para mostrarse ante el mundo. Solo debemos darle hijos a Dios y nada más que a Dios. Y para eso debemos de trabajar. No para nuestras denominaciones, no para los sistemas, no para aquellos que de pronto se dieron cuenta que se pueden enriquecer y sacarle provecho a todo esto. Alguien dijo, que fue Néstor Silva, dijo: es una inmoralidad que alguien se haga famoso a costa de Cristo. Es una inmoralidad hacerse famoso y también hacerse rico a costa de Cristo. No podemos enriquecernos predicando el evangelio. Así que por lo tanto estamos claros de que lo invisible de Dios se muestra por medio de las cosas que fueron hechas. Esto no es por el Big Bang, no es por un asunto de casualidad.
Esto no es que llegó un camión, imagínense, llegó un camión lleno de libros y los descargaron y los tiraron por una ventana dentro de un edificio, y luego cuando entraron estaba ordenado de la A a la Z los libros, una biblioteca ordenada así por la casualidad. ¿Crees tú que fue así? Alguien tuvo que ordenar esa biblioteca. Ponele una bomba a un automóvil, a ver si explosa, y después encontráis todas las piezas ordenadas en un taller. No, alguien tuvo que haberlas ordenado cuando desarman los automóviles. Entonces, el Big Bang, cuando miramos los cielos y vemos ese ejército, cuando dice ejército, no es tan solo por cantidad, sino porque están uniformados y porque cumplen un propósito. Las estrellas todavía están allí y no falta ninguna, y Dios las conoce y las llama por su nombre. Todo está ordenado en el lugar correcto. Y Dios quiso que en un solo planeta, existiera la vida humana. Y el hombre solamente se puede multiplicar aquí. ¿Sabías tú que si alguien sale del planeta Tierra y se va al planeta Marte no puede procrear? Porque solo se puede multiplicar aquí en la Tierra. Así que olvídense de escapar de la Tierra. Los que están pensando en escapar, bueno, no son ustedes, no creo que sean ustedes los que quieran escapar de la Tierra. Son otros, los ricos, los que están ahí financiando porque quieren escapar de la tierra. Saben que esta tierra se va a partir, algún día se va a partir, y eso es cierto y lo decimos, y no para causar temor, causar miedo. Un día cuando la tierra se parta, ¿saben? Ese día nos vamos a estar riendo. Hace poco algunos lloraron, tuvieron miedo, pero viene un día en que la tierra se va a partir y te vas a reír. Porque ese día va a ser el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando muere Cristo hubo un temblor y se partió la tierra, las tumbas, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y se presentaron a muchos. Así que prepárate para ese día de la gran resurrección. Y tú no vas a morir. ¿Cómo vas a morir si ya la resurrección sucedió? No puedes. Tenemos una cita para ese día. La muerte no podrá alcanzarnos porque tenemos una cita que juntamente con ellos seremos arrebatados. Así que, amado, optimismo, fe, confianza. El mundo llora sin esperanza. Nosotros con prontitud secamos nuestras lágrimas porque tenemos esperanza. Eso no quiere decir que no llores, pero con prontitud nuestras lágrimas se secan, porque luego volvemos a levantar nuestras cabezas, erguimos nuestras cabezas de saber que nuestra redención está cerca. El que nos escogió, el que te eligió, el que te llamó, el que te predestinó con fines, con propósitos. Comencemos a entender esos propósitos. Así que, amados, el que te llamó va a ser fiel para que se cumpla el propósito de ese llamado. Y hacemos esa invitación a todos nuestros hermanos a seguir orando, como lo están haciendo allá en el sur. Muchos están orando por todos ustedes y orando por aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, como también un día nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. Tal vez yo soy el resultado, mi conversión es el resultado de un viejo pentecostal que hoy día está en la tumba y que oró por este desconocido. Tú eres el resultado de muchos que se fueron y que no alcanzaste a conocer, pero sus rogativas fueron por ti. Sin que conocieran tus nombres, oraron por ti, y entonces vino el milagro de la conversión tuya. Así también ora por todos aquellos desconocidos, por todos aquellos que turbaron su corazón, por aquellos que se aprovecharon de robar a su prójimo cuando estaban otros sufriendo este movimiento telúrico y donde escaparon de sus hogares, dejando sus hogares vacíos, y otros se aprovecharon para robar. Señor, perdona a aquellos que actuaron con un corazón tan perverso. Que Dios los perdone, porque si no perdonamos, imagínate lo que viene. Así que, amados, nunca, e invita a tu vecino, que aunque no esté convertido, dígale: vecino, de vez en cuando mira hacia arriba y dé gracias a Dios. Porque esto, que saben que no tienen excusa, que no pueden negar la existencia de Dios, no
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Siempre seamos agradecidos. Siempre demos gracias. ¿Sí? Porque Dios ha hecho gran salvación, tal vez no para ahora, sino para mañana. Entiendan, esto era para más. Son 800 kilómetros y fueron solo 200. Quedamos en este momento en el centro de esa amenaza. No sabemos cuándo. La ciencia dice pronto. Pero Dios ya hizo una herida, y esa herida, como la herida del que fue crucificado, te salvó. Hoy ha vuelto esa herida y tal vez nos ha puesto a nosotros en un lugar a salvo. Así que ora para que tal vez mañana no ocurra. Dios le dijo a Moisés: apártate de este pueblo que lo voy a destruir, y él no se apartó. Haz lo mismo. Aunque Dios diga: traigo juicios sobre esta ciudad pecaminosa, que han danzado a Moloch, que han servido a otros dioses, que se han postrado a imágenes que no tienen vida, y a pesar que de Dios estés escuchando aquello, dile: oh, por favor, oh Dios, no te olvides que tú eres misericordia. Sí. Cuando yo era merecedor de muerte, tú me diste vida. Dale vida también a nuestro país. Acuérdate, Señor, de aquellos viejos que murieron con la esperanza de que sí les sería para Cristo. Acuérdate, oh Dios. Acordémonos nosotros también. Unidad, varones. Unidad, iglesia. ¿Sí? Permítanme orar. Padre, tu ojo ha mirado, Señor, la maldad del mundo. Y sabes muy bien que te han dado las espaldas a ti. Que son muy pocos, Señor. Son muy pocos los que te miran. La gente del sur mira las noticias y logra ver tanta catástrofe. Mencionan todo lo que ha hecho el terremoto y han mirado la miseria de aquellos que han quedado sin nada. Pero esto, Señor, esto que está sucediendo aquí, que estamos reunidos, nadie dirá al mundo que un pueblo se reunió en una plaza para darte gracias, para alabar tu nombre. Nadie lo toma como noticia, Señor, que después de este movimiento ninguno de los tuyos se ha perdido. Sí, como dijo el maestro, ninguno se perdió. No tenemos a un desertor, no tenemos a alguien que te ha dado las espaldas, sino un pueblo que te ha dado gracias. Desde aquí, Señor, con nuestros propios labios confesamos tu nombre y te decimos: gracias. Gracias. Salvaste al rico y al indigente. Gracias. Gracias, oh Dios, porque miraste con misericordia. Te damos gracias junto a todos mis hermanos y algunos pastores aquí presentes. Decimos gracias. Sí, enséñanos a honrarte, porque queremos que el día de mañana tú también nos honres. Padre, a ti toda honra, gloria y alabanza por siempre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios, amén.